Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y en este capítulo especial nos vamos a transportar hasta Corea, porque voy a hablar con un gran editor, traductor y editor. Él es el fundador de la editorial Hwarang y me refiero al gran Nicolás Braesas. Nicolás, para mí es un gran privilegio que estés aquí en mi podcast. Nos reúne el hecho de que ya se viene ahora en agosto la FED 2026 y con Hwarang van a editar un libro extraordinario porque el siglo XX siempre nos llama y la literatura, específicamente aquella creada en aquel periodo en el que el siglo XX abría los ojos, es algo que nos atrapa siempre y nos llama. Todo esto es una excusa para decir que se viene el libro Como si no nos conociéramos, antología de autoras coreanas de la primera mitad del siglo XX, con traducción de Kami Cho y Yoon Hee Kim. Es tremendo porque ir a aquel periodo de Corea, especialmente en aquellos años de la ocupación japonesa, es de una intensidad, una brutalidad y una fuerza muy fuerte. Y muchas veces pienso en el libro que ya editaste hace tiempo, ¿no? De las pioneras de la literatura feminista coreana. Y bueno, este libro tiene, o me imagino también, que tiene como ese espíritu que conecta, ¿no? Como esos conceptos de libros que se pueden leer como una parte 2 como para seguir introduciendo, seguir entrando, ¿no? Porque vamos a abordar o vamos a entrar, ¿no? A autoras como Baek Sin-hye, Kim Myung-soo, Kang Kyung-hee y Chi Ha-ryun. Así que bueno, Nicolás, ya hablé demasiado, te voy a ceder el micrófono. Quiero que me cuentes todo, cómo fue todo el trabajo en sí mismo de editar este libro, con qué nos vamos a encontrar también en la FED, porque Hwarang siempre nos sorprende y es como aquella puerta que nos lleva a Corea. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación al podcast. Realmente estoy muy contento. Y nada, este libro, como bien dijiste, es la segunda parte simbólica de otro, ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Y la verdad que con ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Nos quedamos con ganas de más. Corea, durante la primera mitad del siglo XX, tuvo una revolución literaria. Las autoras de ¿Por qué te empeñas? Fueron la primera generación de escritoras modernas y en Como si no nos conociéramos son la segunda. Si las escritoras de ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Fueron la década del 10, del 20, ellas son las décadas del 30, del 40, ya con un camino mucho más allanado. Vamos a ver que esta literatura es mucho más diversa, se tocan otros temas, se profundiza, incluso se critica a las anteriores, a veces de forma muy cruel, pero es interesante. Para mí, la primera mitad del siglo XX coreano, el modernismo coreano, es uno de los periodos más fascinantes a nivel literario. Y hay muchas conexiones con todo lo que pasaba en Japón, más allá de la ocupación, porque estos autores en general se formaban en Japón, volvían, y había como esta idea de la occidentalidad a través de Japón, las nuevas ideas que a veces se contradecían con su realidad, y bueno, generó una literatura muy interesante. Para la FED también vamos a tener dos novedades más. Una novela clásica antigua, La tentación de la Ginseng, que es un pansori. El pansori es... Se le dice la ópera coreana, pero de ópera no tiene nada. Es una mujer con un músico narrando una historia. Y es una Ginseng. Las Ginseng son una suerte de cortesana, muy parecidas a las geishas. Y como, bueno, tienta a un erudito confuciano. Y otro libro, que es un libro muy bizarro, a mí me encanta, lo traduje yo y realmente fue muy difícil de traducir, Diario de las Artes Marciales, que es contar la historia de la dictadura coreana en el género Mugyop, que tal vez en Occidente se conozca más por Bugia, son estas películas de artes marciales que se hicieron muy famosas por Bruce Lee y eran muy populares en Corea y bueno, él decidió escribir la dictadura coreana en este género popular. Ahora, como ya mencioné al principio,
Me gustan mucho esos libros que has editado específicamente en ese periodo de la ocupación japonesa, porque nos lleva también a un periodo que es prácticamente por aquí muy desconocido también. No es algo para nada hablado, digamos. Es una historia también muy lejana a nosotros. Y, y yo pienso que también a su vez editaste ese otro libro que es Un país de borrachos y también por otro lado Llamas rojas. La literatura proletaria que es de una contundencia y de una fuerza eh, descomunal. Y también debo aplaudir el hecho de que vos haces unos textos también como introductorios, como un estudio preliminar, ¿no? En el que vos explicás qué es todo esto, ¿no? Porque hay como también un hecho de ser como el que conduce, ¿no? Y en ese concepto de todos estos libros, vos tenés un trabajo realmente alucinante en el hecho mismo de eso, de poner la semilla, ¿no? Esos estudios preliminares que escribís, son como la llave perfecta para poder ingresar después y ¡pum! Ingresar con toda a los cuentos, a los textos. Es alucinante. Pero bueno, quiero que me cuentes también, y para los que están escuchando de otro lado, qué es todos estos conceptos, ¿no? Todas estas historias que también estás trayendo. Más allá de que ya hemos mencionado a lo nuevo de la Fed, también me gustaría que nos cuentes qué es esto, qué fue realmente todo este periodo tan fuerte de la ocupación japonesa de Corea y a la vez cómo influyó en su literatura. Bueno, la ocupación japonesa, que arranca en 1910 hasta 1945, realmente casi la mitad del siglo XX, fue un periodo de revolución total en todos los ámbitos. Corea, antes de la ocupación, era conocido como el reino ermitaño, despectivamente, por las potencias occidentales. Siempre había sido un reino muy aislacionista y sus únicas relaciones comerciales y culturales, en general, las tenía con China, sobre todo, y Japón. En el siglo XIX, cuando ven lo que le pasa a China con la guerra del opio y los ingleses, cuando ven lo que le pasa a Japón con Estados Unidos, se aíslan todavía más. Dicen, esto está mal, esto es peligrosísimo, pero ese aislamiento conlleva un atraso y las potencias europeas, se le suma a Japón, empiezan a dividirse el mundo y bueno, en la repartija, Corea queda en la esfera japonesa. Antes la literatura coreana, la alta literatura, se basaba en los modelos chinos, se escribía en chino, la literatura popular se escribía en hangul, el alfabeto coreano, y bueno, eran modelos propios. Desde la ocupación japonesa empiezan a llegar las tendencias occidentales, vos nombraste algunas, como los proletarios. De hecho, en la literatura proletaria coreana está la semilla de la literatura norcoreana. Todos los escritores que escribieron sobre temas laboristas proletarios terminaron en Corea del Norte siendo escritores comunistas después. A mí me parece fascinante porque realmente fue en una generación ver una tradición literaria completamente novedosa. Vos hablaste de los prólogos, de los estudios preliminares, y yo creo que son muy funcionales para nosotros porque Corea, a pesar de todo, sigue siendo un país muy desconocido y esta literatura toma otra consonancia, por así decirlo. No es lo mismo la literatura proletaria en Argentina, qué sé yo, el grupo de Boedo, que fue algo mínimo, a Corea, que terminó siendo la literatura fundacional de un país, Corea del Norte, o el modernismo, o sus relaciones con la región. Hay muchas formas de leer esta literatura. Está, por ejemplo, la lectura nacionalista, leerla específicamente desde las Coreas. Está la lectura imperial, leerlo como parte de la literatura del Imperio de Japón. Es interesante. Y ahora yendo al final, Nicolás,
Hay un detalle que a mí me gusta mencionar siempre en estas charlas que yo tengo con editores de literatura japonesa, literatura coreana, profesoras de japonés, profesoras en sí de todo lo que tiene que ver con la cultura de Asia. Hay un detalle que a mí me gusta mucho y es el detalle pop. Y cuando yo digo los detalles pop me estoy refiriendo también a nuestra infancia. Pienso que vos, yo y todos los que estamos del otro lado escuchando, todos los que ya tenemos de 30 para arriba, nuestra infancia y nuestra puerta hacia la cultura de Asia vino nada más y nada menos que por el canal Magic Kids. Voy a resaltar esto porque hay veces que muchos olvidan cuál fue la primer semilla, ¿no? de, de cómo se fue expandiendo la cultura de Asia, especialmente llegando por el anime de Japón aquí mismo, porque Magic era realmente popular, pero de una manera descomunal. Lo veía toda Argentina al canal y trajo cientos y cientos de anime, pero tenía un detalle que esto es lo que yo resalto, y es que había un programa que lo conducía la gran Mariela Carril, gran difusora, que era el Club del Anime. Y ahí mismo se transmitían ciertos fragmentos y ciertas partes en el programa y hablaban justamente del idioma, del Nihongo, de los kanjis, o sea, más allá de hablar solamente de manga y anime, sino también mostraban lo que era el idioma. Ahí está la semilla de muchos de los que ahora son profesores, profesoras, gente que habla de la cultura en sí mismo y también gente que comenzó a traducir. Así que a mí me gusta mucho cuando se analiza el fenómeno de Asia actualmente, ni qué hablar ahora del boom de los idols coreanos y todo lo demás. Muchas veces se comete el error de obviar cuál fue realmente la génesis de todo eso. Para que ahora suceda todo eso que está pasando ahora. Ahora, en los kioscos de diario hay mangas por todos lados, hay tiendas, literalmente de todas las cosas de los discos de estos idols no coreanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, para mí la semilla de todo esto, mucho antes de que vengan Netflix con los K-dramas, etcétera, existió Magic Kids. Me gustaría que me cuentes cómo influyó también esa cultura pop que nos llegaba en nuestra infancia a través de la TV. Lo voy a resaltar porque para mí es muy importante. No vi que en otras entrevistas te hayan preguntado esto y me encantaría que me lo comentes porque yo creo que hay piezas que son centrales, hay momentos y hay como escenas, así como de una gran historia en un libro, hay momentos de nuestra vida que son muy centrales y yo creo que a través del arte, en este caso, de lo que se veía en la televisión, también se puso una semilla para todo lo que uno hace ahora que somos adultos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, te cedo el micrófono, cuéntanos, cuéntanos. Definitivamente. Mi educación sentimental, mi educación cultural, fueron tres cosas de chico. Magic Kid, como bien decís, en especial los Caballeros Zodíacos, o sea, sin exagerar, yo soy lo que soy hoy por los Caballeros del Zodíaco, me marcó demasiado. Esa nueva forma de ver los dibujitos, esos nuevos tropos, esa forma de narrar historias tan distinta a lo que estaba acostumbrado, básicamente los dibujitos estadounidenses, la revista Láser, que fue como se puede hacer algo tremendamente de calidad y diverso desde Argentina, y eh, los cómics, los mangas de Ranma Medio. Los Caballeros Zodíaco a través de Magic, la revista Láser y Ranma Medio, y Brea, por así decirlo, fue lo que me marcó hacer lo que llegamos hoy, yo como editor, como traductor. Yo creo que se tiene que hablar muchísimo de Ibrea, de su forma de traducción y de su forma de traer la cultura para todos los que nos dedicamos a Asia hoy. Y nada, yo creo que viene de ese lado. Yo creo que va a pasar lo mismo con Corea en 10, 15 años, con toda la gente que se está educando con K-dramas, K-pop y cine, que hoy es una cultura popular un poquitín más de nicho, pero que también está generando fanáticos que en 10, 15 años serán adultos.
Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por todo. Quiero que nos comentes cuáles son las redes de la editorial Juarán, en dónde la gente te puede escribir, dónde se puede enterar todo lo que se viene y qué días van a estar en la FED 2026. Cuéntanos todo, porque la gente tiene que ir así en patota a comprar todos los libros de la editorial. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo especialmente. Y bueno, y también, como siempre, vamos a estar atentos, porque yo sé que Juarán siempre va a sorprender. Bueno, muchas gracias por el espacio, realmente disfruté mucho la entrevista. Eh, y la FED va a estar desde el jueves 6 hasta el domingo 9 en el Media Art en Chacarita. La entrada es libre y gratuita, solamente hay que sacar una entrada digital para pasar, pero es gratis. Es solamente anotarse porque, bueno, va mucha gente. Y la verdad que sí, anímense a la literatura coreana porque realmente es un mundo hermoso que recién estamos descubriendo. Y nuestras redes son Hwarang Editorial. Hwarang es una palabra rara, la puedo deletrear, Hwarang, Hwarang Editorial. Y ahí tenemos realmente literatura clásica, contemporánea, joyitas raras. Y este año, a fin de año, vamos a sacar una novela coreano-japonesa de un Sainichi. Los Sainichi son la colectividad coreana en Japón. La va a traducir Machiape y va a ser como nuestro primer acercamiento al idioma japonés. Así que nada, un gran abrazo y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Nicolás, y muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el Saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales, y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en mi perfil de YouTube, David el Saxofonista, o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos, chao.